A todos, que Dios le bendiga. Muchas gracias, ¿verdad?, al hermano Gerardo por la oportunidad, nuestro pastor, por la oportunidad. Que Dios bendiga, ¿verdad?, de manera especial al cuerpo de ancianos, que Dios bendiga a cada sociedad, ¿verdad?, a la iglesia completo. Que el Señor la bendiga de manera rica y abundante en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a, ¿verdad? Se me ha dado la oportunidad esta noche para tener la parte del mensaje. Y, ¿verdad?, vamos a aprovechar el tiempo. Me dieron a las 8. Me imagino, Gerardo, que, ¿verdad?, a las 9, 9:30, ¿verdad? De verdad, pues, qué bueno por el tiempo, ¿verdad?, que me han dado, para así pasarle, ¿verdad?, una palabra que he sentido de Dios últimamente y la quiero compartir, ¿verdad?, con el pueblo. Yo creo de Dios que, ¿verdad?, que puede ser de mucha bendición para la iglesia y de fortaleza. Eh, yo voy, ¿verdad?, a hacer una oración también, como la que han hecho, para que el Señor, ¿verdad?, tome dominio y control. Padre, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias de manera especial, Padre, porque tú me has permitido en esta noche, Señor, tener tu palabra, ser el vaso, ser el instrumento. Úsame, Dios mío, como herramienta para que tu pueblo sea bendecido y sea fortalecido en esta noche. Yo te doy gracias. Mira, estas son tus palabras, Señor. Son tus palabras las que dan fortaleza, las que vivifican, las que transforman al hombre. Permíteme transmitirla como algo útil para cada persona que esté escuchando, sea amigo, sea de la iglesia, que sean bendecidos, porque es tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eh, Muchas gracias. Yo tengo, ¿verdad? Le puse como título a este tema: Dios cumple lo que promete, contra todo pronóstico negativo. Yo le puse ese tema, de verdad Dios últimamente ha estado inquietándome. Yo pasé un procesito últimamente y el Señor me ha estado hablando de la confianza en su palabra, y también lo he sentido en mi corazón, que me ha tratado sobre este tema, sobre la confianza en Él. Y dentro de las cosas que encontré, ¿verdad?, en la Biblia, en mi lectura, lo que en mi lectura diaria, pude encontrar una cita bíblica que yo entiendo que fue de mucha bendición para mí, y es la que tomé como base bíblica en esta noche, y la vamos a compartir ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se encuentra en Josué capítulo 21, dice: Israel ocupa la tierra. ¿Verdad? Josué capítulo 21, el versículo 43 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son vida, ellas son verdad. Permite, Dios mío, que esta tu palabra sean de vida para cada uno de nosotros en esta noche. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta es la cita que yo encontré. De verdad, recibí un gran consuelo de parte de Dios con esta palabra. Dios hablando aquí, verdad, tomando cita, hablando Dios a Josué en el libro de Josué, cómo ya Dios terminó su trabajo, cumplió sus promesas, todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Dice la palabra aquí que todo se cumplió, todas las promesas que Dios había jurado a los padres de Israel, a los padres de este pueblo, ¿verdad?, que ya estaba poseyendo la tierra prometida, que era una de las promesas que Dios le había hecho, que le iba a dar en herencia la tierra de Canaán. Ya Dios cumplió todo lo que le había dicho que iba a hacer, todo lo que eran las buenas promesas que Dios le había hecho a esta casa de Israel, a esta casa de este varón, se cumplieron. Pero más que eso, yo, ¿verdad?, tuve la inquietud
Y le pregunto a usted en esta noche, ¿qué Dios te ha prometido? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué Dios le ha prometido a usted, a su vida, en su familia, en su trabajo, en cualquier área? ¿Qué promesa Dios le ha hecho? Es bueno que la tenga latente hoy en esta noche para que pueda ver, ¿verdad? Antes de que esta promesa que hemos hablado se cumpliese, el trayecto de esta promesa y todo lo que aconteció antes de que esta promesa se cumpliese. Yo quiero hacer un pequeño recuento, ¿verdad? De las promesas que Dios hizo a Israel y, ¿verdad? A través de Abraham y mostró, ¿verdad? Algunas situaciones que en un momento, ¿verdad? Se pensó que quizás Israel no iba a conseguir estas promesas de Dios. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que cuando Dios, yo siento que Dios tiene una promesa para mí, tiene un plan. Si Dios dice que mi día será bueno, empieza, por ejemplo, con que se rompió algo, con que se pichó una goma, con que ¿verdad? Y se muestra en un momento, en una circunstancia que uno dice, pero acá, Dios me dijo que iba a ser bendecido el día, pero yo veo que el día empezó peor que todos los otros días. Entonces, a veces se puede mostrar esto, no sé si a usted le ha pasado algún momento, pero de verdad las promesas de Dios no están ajustadas a las situaciones externas de la vida. Si Dios hizo una promesa, Él la va a cumplir por encima de lo que sea. Esa tormenta que se levanta en ese momento, en ese día quizá, es para manifestar que aunque se levante lo que se levante, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, en nuestra vida. Y de esta manera voy a empezar, ¿verdad? Haciendo referencia al patriarca Abraham. Con él empiezan las promesas, con él empieza todo. Si encontramos, ¿verdad? Abraham en uno de los primeros encuentros de Dios con Abraham, Dios aquí habla con él en Génesis 12:1. Y yo voy a proceder a leer. Dice así, Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí podemos ver que Abraham, ¿verdad? También Dios le hace una petición a Abraham de que se vaya de la casa de su padre y Abraham obedece a esa petición de Dios. Hay un acto de obediencia de Abraham hacia Dios y Dios también con esa petición de que deje algo, de que le obedezca de un mandamiento, también Dios, ¿verdad? Le dice a él que le va a dar, que lo va a hacer una nación grande y que lo va a bendecir y que le va a bendecer el nombre y será esa bendición. En esta promesa no hay muchos detalles, pero sí hay una promesa para el primer paso de Abraham, uno de los primeros encuentros de Abraham con Dios, en los cuales Dios le solicita, ¿verdad? Pasando al segundo, aquí podemos ver Génesis 13, ya aquí estamos en el capítulo 13, 13 versículo 14, Génesis 13 versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que ninguno puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será también tu descendencia será contada. Aquí podemos ver que también hay una solicitud, aquí hay un asunto, ¿verdad? Que podemos decir como el término de la obediencia de Abraham, porque Lot, recuérdate que Dios le dice, deja tu parentela, es el mandamiento que Dios le da a Abraham, pero Abraham sigue con su padre y sigue con Lot, su padre muere en el camino, pero aquí todavía sigue con Lot, pero aquí Abraham se aparta de Lot. Esto manifiesta que en un momento determinado, nosotros como creyentes, como personas, en un momento determinado vamos a tener que tomar ciertas decisiones en nuestra vida para obedecer a Dios, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Y aquí también podemos ver que la promesa de Dios se amplia un poco. Ya no solamente Dios le dice a Abraham que deje esa tierra, la tierra donde vivía como la primera. Aquí Dios le dice a Abraham,
yo quiero que tú veas también, mira, todo esto que tú estás mirando, desde arriba hacia abajo, etcétera, esto te lo daré, esta tierra te daré, se la daré a tu descendencia y serán innumerables, serán como el polvo de la tierra, incontables. Así será tu descendencia. Abraham, ¿verdad? Cabe resaltar, dentro de las promesas, quien recibe todas las promesas de Dios como creación de pueblo en bendición, al principio es Abraham, y luego se pasan a sus otros, a su hijo y a su nieto, y luego es pasada al pueblo. Esa es la tendencia de esta promesa. Aquí podemos ver un poquito más en la siguiente promesa de Dios hacia Abraham, Génesis 15, ya estamos en el versículo 15, perdón, capítulo 15, versículo 5, dice, y lo llevó fuera, eso es Dios hablando a Abraham, dice, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí podemos ver, en esta parte ya, cuando hay una decisión de Abraham completa, es decir, una decisión en su vida de creer firmemente y completamente a todo lo que eran las promesas de Dios, a todo lo que era el cumplimiento de Dios. También mirando que en la primera promesa que hablamos, la segunda, ahora, hablaba del polvo de la tierra, innumerable, incontable, pero también Dios hace otra alusión aquí a esa descendencia enorme de Abraham, y es también refiriéndose a que sería como las estrellas incontable, una famosa frase que también es una alusión muy bonita de que uno sale afuera y mira las estrellas y uno dice, wow, verdaderamente son incontables las estrellas. Hay gente que tiene telescopio y cosas, pero como quiera es incontable. La NASA todavía no puede contarla. Dios tiene razón en eso, es incontable. Y así será la descendencia de Abraham, porque fue la promesa de Dios para él. La cuarta promesa, se encuentra en el capítulo 17. Dios confirma las promesas anteriores. Y aquí, en este capítulo 17, Dios hace con Abraham un pacto y establece también el rito de la circuncisión como señal de Dios, de que Él va a cumplir su promesa y de que Abraham iba a ser su pueblo. Y también en esta parte, también se resalta que Dios le dice, reyes saldrán de tus lomos. Podemos ver en todo esto una constante acercamiento de Dios a Abraham. Yo quiero que usted sepa que todo esto, Dios se acerca a Abraham y Dios le habla a Abraham y Dios le menciona a Abraham las promesas, le dando más detalles. Dios está interesado en que Abraham crea en Dios y que crea en sus promesas, de que él crea en que Dios es fiel y que Dios es un ente con la suficiente capacidad de prometer algo, pero no solamente prometer algo, sino que también cumplirlo. Pero Dios quiere también que Abraham tenga esa confianza en que conozca que Dios como ente puede hacer promesas, puede cumplirlas, pero Dios quiere que Abraham también crea eso. Por eso decía hace un momento que Dios le creyó a Abraham. Porque hay un momento de que Dios constantemente se acerca al ser humano, se acerca al individuo y le hace promesas, aunque usted no lo sepa, porque Dios es nuestro Padre, nuestro Hacedor, y Dios se acerca a quien Él quiere y le hace promesas. Mire, hay mucha gente que tiene promesas de Dios en su vida y las conocen y saben cuáles son, pero en un momento determinado no tienen la confianza suficiente para confiar en que Dios sí lo hará, porque muchas veces el ambiente se muestra contrario y imposibilita, ¿verdad?, en nuestra mente de que esa promesa realmente se cumpla. O llega un pensamiento a nuestra mente que dicen, pero ¿será verdad que fue Dios? Cuando viene a ver fui yo que pensé eso, o fue el otro que me lo puso, o qué sé yo. Entonces uno comienza a dudar de la firmeza de Dios para cumplir sus promesas. Y de verdad muchas veces, no que no se cumplen, sino que a veces se pone un poco mal el tiempo para uno poder ver ese cumplimiento, esa promesa, esa señal en nuestra vida
como de vida para que se cumpla. Continúo. En la quinta parte, Abraham, ¿verdad? Aquí podemos ver eh, otra promesa. Aquí está en el versículo, en Génesis capítulo 22, versículo 15. Esta es la parte cuando Abraham subió a sacrificar a Isaac. Cuando el ángel le habla por primera vez, le dice que no lo haga, que no lo sacrifique, que no haga el sacrificio, que se detenga su mano, que no le haga daño. Pero cuando le hace el segundo llamado, podemos ver aquí que Dios le dice en el versículo 15, a través del ángel, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, versículo 17, y tu descendencia, yo lo corté, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El versículo 16 combina excelente con el versículo 18. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, por eso en tu simiente, en tu descendencia, ¿verdad? Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios le resalta a Abraham y no solamente una promesa, qué sé yo, como podría decirse como ligera. No, Dios está jurando por sí mismo. Escuché Diberto que decía uno de estos días en una escuela bíblica, Dios jura por sí mismo porque no hay nada más grande que Él. Entonces, como no hay nada más grande que Él, Él jura por sí mismo porque es lo más grande que hay. Dios jura por sí mismo y dice que esa promesa que Dios le ha hecho a Abraham se van a cumplir. Aquí fue donde empezó, este fue la cuna, este fue el crecimiento, este fue el desarrollo de esta promesa de Abraham. Pero todos sabemos que el hombre muere y Abraham también murió. Pero podemos ver a sus hijos y vamos a ver a Isaac. Isaac, Dios confirma estas promesas que hizo Abraham a Isaac. Lo podemos encontrar en Génesis 26:4, que cuando Dios habla con Isaac en un momento, que le habla y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de esta tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí Dios confirma a Abraham, mire, nótese, ¿verdad? En el versículo 4, las promesas son las mismas que Dios le hace a Abraham, también las ratifica con Isaac, las confirma con Isaac, se las hace a Isaac y le dice a Isaac la razón por la cual él le hace esas promesas de tanta bendición, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos. Qué tremendo mensaje, qué tremenda enseñanza, qué tremenda palabra de Dios para nuestra vida. Que nuestra obediencia puede bendecir a nuestros hijos, que nuestra obediencia puede bendecir y marcar nuestra generación, para que Dios le visite con misericordia, para que Dios le visite con promesas, como dice lo que leímos al principio, con buenas promesas de Dios. Nuestra obediencia los marca yo para bendición, así como nuestro pecado y como nuestra desobediencia. Es la misma promesa que le hace Isaac. Dios marcó a esta familia para bendecir la tierra y Isaac está siendo parte de esta bendición. Y Dios se le aparece para que también le conozca. Pero también Isaac muere. Isaac muere, ¿verdad? Y podemos encontrar aquí también al nieto de Abraham, que es Jacob. Y Dios confirma nuevamente las promesas que había hecho Abraham, se las confirma Jacob. Está en Génesis 28:12. Dice, y soñó, y aquí, eso es Jacob que soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y recordar que Dios eligió una familia para bendecir toda la tierra a través de ella. Dios la eligió. Y esta familia, ¿verdad? Que sí, ya estamos en la tercera generación con Jacob. Y es bueno mostrar aquí que Jacob, oiga esto, Jacob, en este momento que Dios se encuentra con Jacob y Dios le habla de la promesa de su padre Abraham y de su padre Isaac, Jacob no está pensando en eso. Jacob va corriendo de un problema familiar de su casa, un conflicto, y él va corriendo de ese problema. Pero Dios se le manifiesta aquí en este proceso cuando él va en el camino, que se queda dormido en un lugar, y Dios se le muestra aquí, oiga, para mostrarle el plan de misericordia y de bendición que tiene para su casa, porque Abraham había obedecido, escuchado la voz de Dios. Y como Abraham había escuchado la voz de Dios, Dios se había comprometido con Abraham y había jurado por sí mismo que iba a cumplir la promesa que le iba a hacer a Abraham. Y Jacob era la otra persona que iba a seguir con esa promesa. Y Dios está aquí buscando a Jacob, hermano. Dice la palabra que Dios, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Dios se acerca a nosotros. Dios es quien nos está buscando a nosotros para traernos memoria que Él tiene promesa en nosotros, porque a veces nosotros, ¿verdad? En un momento hasta nos olvidamos de ella, pero Dios no se olvida de ella. Dios está latente porque Él se comprometió, porque Él sí es fiel. Esto es lo que Dios quería que Abraham aprendiera y entendiera, que Dios, si se comprometió a hacer algo, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él, nosotros, puedo entender en la forma que yo lo puedo ver, quizás como los tratos o pactos que hacemos, ¿verdad? Contratos, lo hacemos con personas, quizás no podamos entender, quizás en un momento, que si Dios dijo que sí, es que sí, porque el ser humano dice que sí en un momento, y cuando viene dice que no, y cuando viene a ver dice que sí otra vez, y cuando viene a ver incumple a una promesa que había hasta jurado hacer y no la hace. Entonces nosotros con esa temática humana, en un momento, si Dios dice que lo va a hacer, quizás en un momento determinado no pueda dar trabajo, entender y confiar en Dios. Pero Dios es fiel. Mire, aquí está Dios buscando a Jacob para recordarle esta promesa que le había hecho a Abraham, para que esta promesa no se quedara en el olvido, porque Dios no le va a olvidar. Dios había dicho que lo iba a hacer. Y Abraham y Jacob en este momento era el siguiente eslabón para que Dios recordara esa promesa que había hecho a Abraham, quien había escuchado su voz. Así Dios lo menciona, porque él escuchó mi voz. Aquí podemos decir que a Jacob también murió, todos sabemos, y Jacob descendió a Egipto. En Egipto, si no mal recuerdo, fueron 70, 72, no recuerdo bien el número, fueron las personas que subieron a Egipto de la familia de Jacob, ¿verdad? Que no era tan grande, es decir, una promesa tan grande de una familia tan numerosa que sean como las estrellas o que sea como el polvo, Abraham la creyó. Y cuando Jacob llega a Egipto, eran 72 personas de esa familia, así que no era tan grande. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como correcto, como recto, como adecuado. Entonces, cuando vamos a Egipto, podemos ver eh, la profecía de esclavitud. Primero, una profecía que Dios, como quiera, de todas formas, en su buena relación con Abraham como amigo, también se la comunicó en Génesis 15, en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo puedo resaltar aquí, puedo ver aquí, que el pueblo entra en esclavitud, ¿verdad que sí? El pueblo entra en esclavitud. Es decir, no estamos hablando de algo sencillo. Esclavitud es un sistema, ¿verdad? Terrible para el trato de la persona. Podría decirse que en un momento esta nación, bajo un yugo de esclavitud, en un momento determinado hubiese podido desaparecer en los excesos de trabajo. Para eso eran los esclavos.
En los excesos de trabajo, esta gente podía desaparecer. Este pueblo como nación podía desaparecer, pero todo lo contrario, aumentó y creció porque había una promesa de Dios para Abraham, para ese pueblo, para su descendencia. Entonces, cuando Dios entonces confirma las promesas que había hecho Abraham, Dios se la confirma a Moisés en Éxodo 6 y dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien han servido, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Oiga esto, hermano. Dios todavía está recordándole aquí a Moisés esa promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que Dios le hizo a Isaac, esa promesa que Dios le hizo a Jacob. Y Dios le está recordando esta promesa, porque Dios no la va a olvidar, porque Él se comprometió, recuérdelo, yo juro por mí mismo que haré esto que ha dicho Abraham. Dios está aquí todavía buscando al pueblo. Dios escuchó el gemido. Casualmente habían pasado casi los 400 años ya ahí. Y Dios había venido a visitar ya a Israel para que siguieran siendo, cumpliendo el propósito de Dios para el plan que Dios había dicho a Abraham, de dar la tierra de Canaán. Mire, Dios les pone aquí a Moisés claramente el asunto. Óyeme, yo hice un pacto con Abraham, lo rectifiqué con Isaac, se lo volví, se lo dije a Jacob. Y yo estoy ya viendo, ¿verdad? Que ya pasó el proceso de la profecía de los 400 años en servidumbre, y ya me acordé del pacto, de mi pacto, dice Dios, ahí, que hice con ellos, y estoy aquí para resolver este asunto ahora. Vamos a trabajar. Entonces, Dios los saca de ahí, ¿verdad que sí? Y me gusta una parte del desierto, que hay, en verdad, en el desierto hay pruebas y hay situaciones difíciles. Este pueblo, luego que sale de Egipto, todos sabemos, fue llevado al desierto. Hay una parte que a mí de verdad me impacta mucho, en el desierto, cuando Dios está hablando con Moisés en el monte allá, y dentro de todas las cosas que hablaron, muchísimas cosas, cuando el pueblo, una vez que el pueblo pecó, en Éxodo 32:10, dice, ahora, dice Dios a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Eh, yo- Moisés era descendiente de Abraham. No sé si Dios lo haría eso, no sé bien. Pero yo sí sé que había una promesa de Dios. Y aunque el pueblo estuviera en el desierto por 40 años, si no me recuerdo, y, y tuviera en una situación tan estrecha como esa, yo le quiero decir a usted que quizá en nuestra vida, en un momento determinado, nos encontremos en una situación similar a esta, estrecha, que no podamos, que estemos lejos de la promesa de Dios, que no nos acordemos de la promesa de Dios, que no sintamos el plan de Dios en nuestra vida. Pero permítame decirle que Dios, en su misericordia, quiere que usted se acerque para rectificar su plan, para rectificar su pacto, para restablecer su vida y establecer su pacto con usted nuevamente. Porque Dios sí recuerda las cosas. Dios sí tiene misericordia. Dios sí se recuerda de todo lo que ha jurado, lo que ha dicho, lo que ha prometido para nuestra vida, para con nosotros. Qué pena que el pueblo se encontrara en esta situación tan difícil de pecado y en esta situación, que Dios haya considerado un momento eliminar esa parte del pueblo y hacer otra a través de Moisés, a la cual a la cual, ¿verdad? Moisés inmediatamente dijo que no. Pero también, pasando ya también a la otra parte, Moisés también muere y, ¿verdad? Sabemos todos que esta promesa, también sigue, como ya hemos visto, ¿verdad? A nuestro hermano Josué.
Y Dios se la rectifica también, es decir, Dios se la trae también a memoria a Josué, las promesas que había hecho Abraham. En Josué 1, 2, en adelante, yo corté un poquito ahí los versículos para centrarme en el tema. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, ¿verdad?, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Aquí está cuando Dios le dice a Josué también que como juré a tus padres darla, como juré a Abraham, Isaac y Jacob, tú eres el encargado de repartir estas tierras. Esfuérzate, sé valiente, levántate. Dentro de Josué hay una cosa que fue de la que a mí yo meditaba y analizaba en mi vida, y ya mirándolo desde el punto de la confianza en Dios, Dios le dice a Josué, mira Josué, yo voy a estar contigo. Yo, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en ninguno de los días de tu vida. Nadie, ningún enemigo, nadie te podrá hacer frente. Levántate, esfuérzate y dale la tierra a esta gente. Con esas palabras, si Josué confía en Dios, ya Josué con la confianza en Dios, en esa promesa de que nadie le va a hacer frente, él iba a poder entrar. Porque recuérdese que Israel viene como un pueblo invasor a invadir unas naciones que ya han estado establecidas en la tierra por muchos años, y ellos vienen a conquistarlas. Esta promesa viene desde atrás, pero esta parte del pueblo, la heredad, tiene que conquistarla, tiene que entrar y tomarla para sí. Este es el mismo, esta parte de Josué es la que, ¿verdad?, trae para nosotros una diferencia de si algo de, wow, Dios tiene una promesa, pero yo me quedo sentado. Hay un momento en que Dios aquí le dice a Josué, pero Josué, levántate y tómala. ¿Por qué yo resalto esto? Porque en un momento determinado depende de las promesas que Dios haga en nuestra vida. Pero siempre nosotros como individuos tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que levantarnos, tenemos que movernos, tenemos que poner aquí, tenemos que quitar allí, porque la promesa de Dios para nuestra vida en un momento determinado va a necesitar de nosotros que nos movamos, que avancemos, que nos vayamos que hagamos algo, en otras palabras. Y aquí podemos ver, con la primera frase que empecé, con la base bíblica, el cumplimiento de esas promesas. El versículo 45 abajo es donde yo me centro, que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Aquí podemos ver el cumplimiento de estas promesas en heredad de la tierra, en lo que es heredar la tierra, lo que Dios había dicho concierne a heredar la tierra, de que Dios le iba a dar esta tierra a ellos, porque la promesa de Dios sabemos para Abraham que se extendían más de lo material, que también habían otras promesas que aún eran a futuro, que eran a través de Jesús, que era como padre de la fe, pero todas se han cumplido. Analice esas si no se han cumplido también. ¿Qué yo quiero resaltar en esta noche? ¿Qué yo quiero hablar en esta noche? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha planeado contigo? En un momento determinado, aunque tú no sepas, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un proyecto con tu vida. Nosotros somos hechuras suyas. Todo el que está en esta tierra, que ha nacido, Dios, no es al azar que la gente nace. Nace porque Dios ha determinado que esa persona nazca. Es una decisión de Dios. Dios dice, David dice en un momento en los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted entiende esa parte? Antes de yo nacer, ya tú sabías, tú me viste que yo iba a nacer. Tú me conoces por mi nombre. Entonces Dios no tiene un asunto de que la gente, porque vemos mucho. No, no, no. Dios tiene un plan para nuestra vida, un propósito. Hay una razón por la cual nacemos, hay una razón por la cual estamos en la tierra y respiramos, y está dentro de los planes de Dios.
Y dentro de los planes de Dios, dentro de su voluntad, es que podemos encontrar de verdad lo que nosotros en la vida andamos buscando. Me refiero a la persona, ¿verdad?, que no han entregado su vida a Cristo. Usted quiere de verdad encontrar ese propósito en su vida. Usted quiere saber por qué nació. Usted quiere saber para qué usted existe. Permítame decirle, Dios tiene un propósito. No solamente por qué le va a decir por qué nació, sino para qué usted nació. ¿Cuál es su plan aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué usted va a hacer en esta tierra? ¿Para qué usted fue enviado? Dios tiene eso con cada uno de nosotros, con cada uno. Pero nosotros debemos de acercarnos, porque recuérdense que Abraham, una de las cosas fue que hizo, que escuchó la voz de Dios. Y si usted no escucha la voz de Dios, si usted no se acerca a Jesús, que es el mandamiento de Dios, que nos acerquemos a Jesús y que obedezcamos a Jesús, usted no va a poder ver el propósito real por el cual usted está en esta tierra. Usted no va a entender por qué nació. Y por eso mucha gente, muchas veces un momento en depresión, porque hay gente rica en depresión, pero que en un momento determinado las cosas materiales no son las que llenan. Es decir, las cosas materiales no te van a llenar a ti de que tú vas a sentirte pleno, vivo. En Cristo Jesús, usted sabiendo el propósito, no hay cosa más tremenda e increíble que usted saber para qué usted nació, cuál es su propósito, qué es lo que usted tiene que hacer, cuál es la encomienda, cuál es la encomienda que Dios le dio. Que Dios le bendiga mucho. Yo puse a llegar a Roma, porque Pablo iba a llegar, Jesús le dijo a Pablo, vas a ir a Roma y predica ya a sí mismo como ha predicado aquí. Y en el camino sufrió un naufragio, le picó una serpiente venenosa y le pasaron un sinnúmero de cosas. Pero Pablo llegó a Roma, porque Jesús le dijo, llegarás a Roma y predica ya. Sus promesas para nosotros son de vida, son lo que nos mantienen, son lo que nos dan vida. Procurar nosotros, ¿verdad? Como personas, buscar, escuchar la voz de Dios y obedecerla para que esas promesas sean activadas en nuestra vida, para que Dios se acuerde de nosotros y pueda ver en nosotros ese propósito para el cual nos creó y pueda hacerlo en nuestra vida. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Que Dios le bendiga de manera abundante a todos y que, ¿verdad?, le paso a nuestro pastor. Que Dios le bendiga mucho. Gracias, José. Dios nos prosiga bendiciendo. Quiero, ante todo, pedirle disculpas porque llegué un poco tarde, no bien tarde, por causa de que estaba en una reunión, pero llegué, ¿verdad?, en un tiempo precioso donde Dios me permitió venir a orar, a interceder y a gozarme en el Señor con ustedes. Escuché a José hablar de las promesas, ese sí, del ofrecimiento de Dios a Abraham de hacer una cosa. Y nos hablaba de lo que es la obediencia nuestra para alcanzar esa promesa. Esa promesa, ese ofrecimiento del Señor en el área que sea para con nuestras vidas, no va a funcionar si nosotros no obedecemos. Tomando como ejemplo la vida de Abraham y los demás, miramos que tuvieron que obedecer porque las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia nuestra. Ninguna promesa de Dios, ningún ofrecimiento de Dios va a funcionar sin obediencia.
Si algo nos funcionara en desobediencia, puede venir de cualquier otra parte menos de Dios. A menos que una persona, después de desobedecer, entonces confiese y se aparte, ¿verdad? Para alcanzar misericordia. Es decir, para que la promesa de Dios prosiga funcionando a su favor. Dios no nos va a fallar. Dios es absoluto, independiente. Dios depende de Él y es Dios. Y no hay hijo, no hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que a Dios se va a cumplir. Si usted permanece fiel y yo permanezco fiel, de seguro que vamos a ver materializar esta promesa. Pero Dios tiene a su pueblo, no somos nosotros. La gente que le creen a Dios, que lo obedece al Señor. Condicionada a eso, a la obediencia. Si Dios le prometió algo, usted recibió eso, lo puso a funcionar, pero en el andar se torció del camino, tiene que volverse. Es necesario. Lo que sea se va a cumplir, pero condicionado a la obediencia de su pueblo. Así que eso es para nosotros obedecer al Señor y recibir su promesa. De cielo y de tierra lo que Dios ha prometido es nuestro. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que Dios nos prosiga bendiciendo. Gracias, José, por tu intervención muy bonita. Y bendigo una vez más a toda la iglesia. Levanten la mano, los bendigo en ese lugar. Que la obediencia en la vida nuestra sea totalmente desatada, que no se quede en potencial, no, que entre un dinamismo, que estalle, aleluya, para que entonces toda esa promesa de Dios, todo lo prometido que Dios va a hacer con nuestra vida, sea hecho, sea materializado en el nombre de Jesús de Nazaret, en todo el sentido de la palabra, de cielo y de tierra. Muchas gracias. Si hay alguna vida que no se ha entregado a Jesús y no está viendo, no está escuchando, póngase en la mano del Señor en esta hora. Jesús murió por usted. Confiéselo como su Salvador y hágase de parte de la familia de Dios en esta hora. Señor Jesús, perdónalo, ayúdalo, bendícelo, inscríbelo en tu libro y no lo borres más. Los bendigo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.